Mi nombre es Marco Antonio Morocho, los estoy acompañando en esta sesión y los módulos anteriores. El tema de hoy, gracias Jorge, gracias Carlos por venir, conectarse. Bien, el tema de hoy que vamos a tratar es investigación de accidentes y la implementación de medidas correctivas, ¿sí? Ese es el tema puntual de hoy. Como tema, como parte del módulo del programa de seguridad salud en el trabajo. Siempre para todo módulo, como se habrán visto antes, hemos entrado a un introductorio de marco normativo vigente, ¿no? Porque es necesario, ¿no? En este caso, vamos a ver en este módulo de la investigación de accidente, siempre estamos viendo la ley 29783, sus modificaciones, actualizaciones, la 30222, la 01-2021, la actualización del reglamento, ¿no? Pero en este caso, en el módulo de hoy, aparte vamos a ver la 29981, ¿no? Ley de creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. También vamos a ver de complemento el reglamento de Ley General de Inspección de Trabajo, ¿sí? Porque textualmente, amigos, este es uno de los ítems mayormente fiscalizables que normalmente tenemos en estadísticas, que mayormente la gente no realiza sus investigaciones adecuadas de accidentes, ¿sí? Por eso es que tomamos de referencia esta normativa también, porque ahí vamos a ver el cuadro de sanciones, vamos a ver el modo de cómo se realiza el proceso de fiscalización a raíz de esta situación, ¿no? A raíz de un accidente de trabajo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los tiempos que vamos a tener, ¿no? Si bien es cierto, habíamos comentado en sesiones anteriores que si es un accidente mortal tenemos 24 horas para dar el reporte y luego tenemos que realizar nuestra investigación de accidente con cierta participación de trabajadores involucrados y cierta participación de comités, ¿no? Eso entonces lo vamos a ver el día de hoy. Pongo otras normativas aplicables porque hay en consideración, por ejemplo, algunas otras entidades que se encuentran en distintos sectores y entonces va a aplicar también el proceso correspondiente al sector que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, en el sector minería, la 024-2016, sus actualizaciones, la 017-2023, en construcción, la G050, ¿no? En sector municipales obreros también, ¿no? Dependiendo en qué sector estés, aparte de estas que estamos colocando, te va a aplicar si es que hay alguna especificación adicional en el sector que te corresponda. Bien. Ahora, ¿qué nos dice al respecto, con respecto a este marco de investigación de accidentes en el caso de la ley 29783? Hacemos un refresh del objetivo primordial de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? Y para esto, fomentando un diálogo y una promoción y difusión de cumplimiento. Y para esto hay tres ítems que se involucran en todo esto, ¿no? El empleador, los trabajadores y el Estado, ¿no? Entonces, el empleador vamos a ver acá que su deber es netamente preventivo, netamente de prevención. Entonces, ¿qué expectativas se tiene con respecto a este punto de acá eh, con el empleador? Una de las expectativas, por ejemplo, que se tendría con el empleador para evitar el ocasionamiento de accidentes sería unas buenas actividades de planificación preventiva, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tilda acá al empleador que debe realizar. En el caso de la fiscalización y control, lo que se busca es que el proceso sea orgánico y de manera dinámica, ¿no? Que busque resolver el por qué han ocurrido este accidente, ¿no? Y dé con las responsabilidades adecuadas y sanciones si es que tiene que sancionar, ¿no? Al empleador, a la persona encargada directamente, ¿no? O quien sea el responsable de lo ocurrido. O de repente al tercero que ha realizado actividades dentro de la organización, quien sea el responsable de lo ocurrido, ¿no? Pero también, amigos, cuando hablamos de los accidentes, cuando ocurren los accidentes hay una responsabilidad por parte de los trabajadores, ¿no? La responsabilidad por parte del trabajador es primero el cumplimiento de todos los controles que hemos establecido previamente, ¿no? Controles como los ATS, los PETARS, ¿no? Los HIPERS, lo que indica nuestro reglamento. Y hay unas responsabilidades también durante el proceso del accidente, ¿no? Ha ocurrido el accidente, ¿qué es lo que se debe realizar? Se debe buscar que se salvaguarde la integridad de la persona o se le dé los primeros auxilios. Y finalmente, después de ocurrido el accidente, ¿qué es lo que tiene que
ocurrir es un proceso de participación dinámica para la investigación del accidente, con los trabajadores que estuvieron en el lugar donde ocurrió el siniestro, ¿no? Eso es básicamente una introducción de qué es, cuáles son las expectativas de estos tres ítems que entran en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con respecto al proceso de accidentes, ¿no? Vamos a recordar también, habíamos visto en la sesión 1, en el módulo 1, que existen distintos principios. Hoy vamos a recordar solamente unos 2 o 3 que vienen a tallar y que sí siempre se citan al momento de poner una infracción con respecto a esto, ¿no? Entonces, tenemos 2 principios: el principio de responsabilidad, asumir las implicancias económicas, legales y otros por accidentes o enfermedades. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto? De que el empleador es el que va a asumir en caso de un accidente, no solamente el accidente, sino va a asumir también el proceso de investigación del accidente, ¿no? Porque dice, asume las implicancias económicas, legales y otros por accidente o enfermedades ocasionadas, ¿no? Entonces, si es que ocurre un accidente en las instalaciones o por el desempeño de las labores, ya sea en ruta, ¿no? Entonces, las implicancias del accidente, ya sea los costos representados por la atención médica, ya sea los costos representados por el proceso de investigación, ya sea los costos representados por las medidas correctivas a implementar, son de pura responsabilidad del empleador. No hay alguien más que tenga una responsabilidad mayor que la de él, ¿sí? En este aspecto. Y también estamos hablando del principio de prevención, que nos dice que el empleador debe garantizar medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar. Entonces, acá ya nos está hablando de condiciones previas a que ocurran los accidentes o incidentes. O sea, poner las cosas de tal manera que se pueda desarrollar un trabajo de manera que no o que minimice la ocurrencia de accidentes, ¿no? Nuevamente, en el principio de protección, habíamos visto el principio de responsabilidad, el principio de prevención, y ahora como tercer principio para este punto del día de hoy de la investigación del accidente, es el principio de protección, que nos menciona que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y el empleador aseguren condiciones de trabajo dignas y que se les garantice un estado de vida saludable, física, mental, social y en forma continua. Dichas condiciones deben propender a que el trabajador se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nuevamente nos está hablando de la planificación de actividades preventivas. ¿Qué es planificación de actividades preventivas? Es uno de los documentos, acuérdense, del sistema de gestión que se nos pide obligatoriamente tener, ¿no? Muchas veces se confunde con el programa de seguridad y salud en el trabajo. No es lo mismo la planificación de actividades preventivas. Y eso sale mucho también en auditoría, ¿no? Que se confunde estos 2 documentos. Entonces, ¿qué nos dice? Dichas condiciones deben propender que el trabajador se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de objetivos personales de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice en este caso el principio de protección. Entonces, al respecto de este punto de un accidente, debemos tratar de evitar que se den los accidentes mediante controles existentes en la organización, ¿no? Ya sea procedimientos, ya sea instructivos, ya sea estándares, ¿no? Ya sea reglamentos, ya sea políticas, ya sea manuales. Con eso y con la planificación de actividades preventivas del desempeño del sistema de gestión, podemos garantizar el cumplimiento de este principio, ¿no? Ojo, el accidente va a ocurrir, de repente sí puede ocurrir, así tengas toda la documentación y todos los controles existentes, ¿no? Puede ocurrir un accidente porque recordemos, amigos, que los sistemas, en este caso, o las máquinas pueden ser perfectos, pero el error está en el ser humano, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos cometer un error y podemos afectar nuestra integridad. Bien, la investigación en este caso, vamos a ver la investigación de daños en la salud de los trabajadores, ¿no? Nos dice que el empleador realiza la investigación del accidente
¿Cuándo va a realizar la investigación del accidente? Cuando se haya producido daños a la salud de los trabajadores o cuando aparezca indicios que las medidas de preventivas resultan insuficientes. El primer texto de que nos está hablando de cuando ocurre un accidente. Y este segundo texto, cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, nos está hablando de un incidente, ¿sí? No ha habido daños, no ha habido daños, pero sin embargo ha habido indicios en los cuales se ha demostrado que las medidas de prevención resultan insuficientes. Entonces, ¿cuándo se da un proceso de investigación de accidente? Cuando ocurre un accidente o cuando se tiene indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de realizar este proceso de investigación? La finalidad es detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto, ¿no? Y para eso justamente vamos a ver el día de hoy las distintas metodologías para determinar las causas, ¿no? Le he traído algunos ejemplos, árboles de causa raíz, árboles, espina de Chicagua, ¿no? El principio de los cinco porqués, el ICANN, ¿no? Distintos ejemplos de un proceso de investigación de accidente que los vamos a ver en el transcurso de la mañana, ¿sí? Entonces, debemos detectar en el caso del empleador las causas y tomar las medidas correctivas al respecto, sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a una autoridad administrativa de trabajo para dicha investigación. Cuando nos habla de autoridad administrativa de trabajo, ¿a quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo a los señores de fiscalización de SUNAFIL. En el caso, obviamente, que estamos contextualizando ahorita en seguridad y salud en el trabajo, porque lógicamente si es que estamos, por ejemplo, en una materia ambiental y hablamos de la autoridad administrativa, ¿no? En este caso estaríamos hablando del OEFA, ¿no? Que fiscaliza medio ambiente. Pero en este caso, para el contexto del día de hoy, la autoridad administrativa del trabajo para dicha investigación es UNAFIL. Entonces, quiere decir con esto de que el empleador debe realizar la investigación y el trabajador está en sus posibilidades recurrir a SUNAFIL para que también realice el proceso de investigación de accidentes, ¿no? Entonces, el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, ¿no? Vamos a ver la secuencia de cómo se realiza. El empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores realiza ¿qué? La investigación de los accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, de incidentes peligrosos, ¿no? Y después de que realiza, también se debe comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Indicándole las medidas de predicción, de prevención adoptadas, o sea, qué actividades preventivas vas a realizar en base al proceso de investigación que has tenido. Ojo que el empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, caso SUNAFIL, realizan la investigación del accidente de trabajos mortales con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Acá hay una pequeña diferencia con respecto al anterior, ¿no? Accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos con respecto a cuando es un accidente de trabajo mortal, ¿sí? Sí o sí, no negociable, participación de los representantes de las organizaciones sindicales en caso tenga la empresa y o trabajadores que han participado en el hecho o que han estado presentes en el proceso del hecho. Normalmente lo que se recomienda a las organizaciones que independientemente si es que es accidente de trabajo o enfermedad ocupacional o incidente peligroso, lo hagan con la participación de los mismos, ¿sí? Acá hay una estadística, es de fuente del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, ¿no? Año 2024 reciente, tenemos una estadística de notificación de accidentes en los distintos sectores. Ojo, amigos, esto no significa que haya, Marco, hay más accidentes en industria manufacturera. No, eso no significa eso. Eso significa que las notificaciones de accidentes que se han dado son de mayor tendencia de esta línea de industrias manufactureras. No entiendo, Marco, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque una cosa es que ocurra un accidente y que no lo notifiques, y otra cosa es que ocurra el accidente y lo notifiques. Cuando recién ha pasado por esos dos procesos, cuando ha ocurrido el accidente y se ha notificado, es que entra a esta tabla, ¿sí? Sin embargo, si bien es cierto, esta tabla no es la real de los accidentes que ocurren a nivel nacional, nos da un alcance
de cuáles son las notificaciones que están declarando las personas en las cuales incurre un accidente. Marco, y si no declaro mi accidente, ¿estoy incumpliendo? Lógicamente sí, ¿no? Porque cuando ocurre un accidente mortal, tienes que declararlo, ¿no? Tienes que declararlo. En el caso de estos accidentes debes declararlos. Si es que no lo declaras, pues ya estás incumpliendo, ¿no? Y entonces incumples y aparte no ayudas a que esta estadística sea más real. Entonces, analicemos un poco la estadística. Tenemos industria manufacturera en mayor cantidad, ¿sí? Tenemos también en el caso de transportes y almacenes, ¿no? Tenemos como tercero. En comercio al por mayor y por menor tenemos como segundo. Y en el sector construcción, ¿dónde está? Lo tenemos como cuarto, ¿no? Normalmente se tiende o se piensa que hay mayores notificaciones de accidentes en el sector construcción, ¿no? Lo que ocurre muchas veces en el sector construcción es mayor cantidad de incidentes, que sí son mayormente casi diarios. Pero en este caso la tabla, como les digo, la tabla adjunta en el caso del servidor del Ministerio de Trabajo, está almacenando data solamente de accidentes, ¿ok? Solo de accidentes. Pero si es que habláramos, por ejemplo, de incidentes, en este caso habría una mayor tendencia aquí en construcción y una mayor tendencia en actividades de minería, ¿sí? Entonces, esta es la tabla que tenemos actualmente del Ministerio de Trabajo, es la actualizada. Vamos a entrar a algunas definiciones, a un refresh de definiciones que ya hemos visto antes. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un suceso aquecido en el curso del trabajo, en relación del trabajo, en el cual la persona afectada no sufre lesión corporal o en el que están solo requieren cuidados de primeros auxilios, ¿sí? Ese es un incidente. Hay una diferencia entre incidente y incidente peligroso, ¿no? Incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pueda causar lesiones o enfermedades a las personas en el trabajo o a la población. En este caso, hay que ejemplificar para que se entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, un incidente en este caso en la imagen sería que la persona no sufre ninguna lesión corporal, por ejemplo, a esta persona y se cae este bloque. Para esta persona, si es que lo delimitamos así, o si es que hay un derrumbe o un desplome de una construcción lejana, no hay persona afectada que pueda sufrir lesiones corporales, ¿no? Hay una lejanía del suceso muy prolongada, entonces eso es un incidente. Pero, ¿qué pasa cuando se convierte en un incidente peligroso? Cuando hay potencialidad riesgosa de haber podido causar lesiones. En este caso, por ejemplo, en esta partecita de la imagen, cuando se ha caído un bloque y justo está próximo a un trabajador que está acarreando material, ¿no? Está a menos de 1 metro lo que ha ocurrido. Si bien es cierto, no ocurrió lesión, pero ya por esa diferenciación ya lo vuelve incidente peligroso, ¿sí? Esa es la definición textual que está en el glosario de términos y definiciones de la 05/2012, ¿sí? No estamos acá inventando nada adicional de lo que nos dice la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Bien, accidente de trabajo ahora, todo suceso repentino que sobrevenga por causar o con ocasión de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Una lesión orgánica es textualmente lo que ves, ¿sí? Una herida, una fractura, ¿no? Es lo que ves, una lesión orgánica. Una perturbación funcional. Digamos que este bloque haya caído con tanta contundencia que me haya limitado la audición por unos momentos, ¿no? Esa es una perturbación funcional. Tu sistema no está funcionando como debería. O de repente ha ocasionado tantas partículas que ha hecho de que mi vista se nuble, entre en partículas y no me permita visualizar ahorita mi trabajo, ¿no? Entonces es una perturbación funcional, ¿sí? Entonces, cuando hay una lesión, cuando hay una perturbación funcional o una invalidez o muerte, se considera accidente de trabajo. Marcos, si cae un bloque y genera un poco de ruido que me dificulta la audición, ¿eso es un accidente? Sí, es un accidente porque es un daño a una perturbación funcional. Acuérdate de esto porque muchas veces no lo consideran como accidente, sino como incidente peligroso, ¿sí? En este caso, como les repito nuevamente, esta definición es del glosario de términos de la 05/2012 TR, ¿no?
Justo en esta parte es donde se observa muchas veces los procesos de investigación de accidente, cuando no consideran a una perturbación funcional como parte de un accidente de trabajo. La invalidez, si es comúnmente, lo ponen como accidente de trabajo, o cuando es muerte también lo ponen como accidente de trabajo, o cuando es lesión orgánica también lo ponen como accidente de trabajo, pero este es el que se olvidan, ¿no? Una perturbación funcional. Otras definiciones: actos inseguros es toda acción o práctica incorrecta del trabajador ocasionada por la persona que puede causar un accidente. Acá tengo algunos ejemplos de esto, ¿no? Como cuáles puede ser, por ejemplo, instalación de carga de manera incorrecta, ¿no? Se ha colocado en la parte próxima de un derrumbe y se ha desplomado en la parte de la estructura, lo cual puede ocasionar, ¿no? Que esto se desplome y puede ocasionar un daño a alguna persona o el mismo conductor, ¿no? Hablar por teléfono manejando autos, por ejemplo, ¿no? Eso nos puede ocasionar, es una acción práctica que nos puede ocasionar, que es ocasionada por la persona, ¿no? Es un acto inseguro. También el operador de volquete sin autorización de manejo, ¿no? Que no tenga autorización de manejo para este tipo de vehículos. Recordemos que hay distintos tipos de licencias para distintos tipos de vehículos según el rodaje que se tenga, según la carga que se tenga, ¿ok? Manejar bajo las influencias del alcohol también, de repente, hoy es feriado, ¿no? O por ejemplo el Día del Padre, algunos creo que cayó un día en el cual después se tenía que trabajar, ¿no? Algunos celebraron de repente el domingo, ¿no? Y después el día lunes tenían que hacer una actividad. Entonces, si es que pasan su control, alcoholemia, va a salir alto, ¿no? Entonces, trabajar en esas condiciones, si tú sabes que al día siguiente tienes que realizar labores, pues ya se consideraría un acto inseguro, ¿sí? Es una acción que tú realizaste. Manejar con sueño también, recordemos que hay protocolos para manejo, se tiene que hacer rotación de personal, ¿no? Cada cierta hora se tiene que hacer una rotación de personal para viajes largos, ¿no? Manejar a excesiva velocidad también sería un acto inseguro. De repente eh, estás un poco tarde para la entrega del producto o ya sea la entrega de los trabajadores, en el caso de transporte de trabajadores, ¿no? Y entonces aceleras un poco. Eso sería también un acto inseguro, amigos. Condición insegura nos menciona, en este caso la 050, es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Eso ya no depende del trabajador directamente, sino depende de las condiciones que se ha colocado en base a los controles existentes que el empleador ha desarrollado, ¿no? En este caso, por ejemplo, extintores en mal estado. Para que un extintor esté en mal estado, significa que de repente no se les está dando el chequeo correspondiente, la verificación correspondiente, o de repente no se ha hecho la renovación de estos extintores al momento adecuado de su programación, ¿no? Entonces, si están en mal estado, también puede ser porque las condiciones del local donde se encuentra no garantizan que el extintor se mantenga adecuadamente, ¿no? Ya sea las condiciones de humedad, ya sea las condiciones de golpes hacia los extintores, ¿no? Entonces, ¿eso de quién depende? ¿Del trabajador? No, es una condición insegura, muchas veces depende del empleador, ¿sí? Sistemas de advertencias insuficientes. Marco, pero acá los sistemas de advertencias los coloca el prevencionista de riesgos. Sí, amigos, es correcto. Pero en este caso, recuerda que las actividades de prevención, quien los contrata, ¿no? En este caso es responsabilidad del empleador. Debe garantizar que las condiciones sean las adecuadas para el desarrollo de las labores, ¿no? Y si es que esa persona no está cumpliendo con colocar las señaléticas correspondientes, ¿no? Ya es una falta. También tenemos el tema de los cables sueltos, ¿no? Cuando trabajamos con cables sueltos o cuando realizamos trabajos de adaptación en base a nuestros criterios sin tomar como referencia algunos protocolos o normativas, ¿no? En este caso, si es que realizamos de esa forma, sería un acto inseguro, pero si es que las condiciones del cableado ya me los dieron así, sería una condición insegura, ¿ok? Espero que se esté entendiendo la diferenciación de estos dos términos. Yo sé que hay varios acá especialistas de seguridad en el trabajo, sin embargo, se les hace este refresh porque algunas veces olvidamos algunas pequeñas definiciones o puntos complementarios de estos términos.
Entonces, habíamos visto acá en el caso resumen, condición insegura, tenemos acá que está oxidado, ¿no? Acción insegura, a sabiendas de que esta carga está en condiciones inadecuadas, ¿no? Que el trabajador es en sí trasladarse por debajo de donde se está realizando manipulación de carga, ¿no? Para eso, lógicamente, en los ambientes donde se va a realizar manipulación de carga, debes encontrarse delimitado el ambiente, ¿no? Entonces, cuasi accidente, no pasó nada, no les ocasionó daño, ¿no? Pero en este caso sería un incidente o un incidente peligroso, ¿no? Ya hemos visto esa definición, acuérdense amigos, hay proximidad del hecho, por tanto sería un incidente peligroso, ¿sí? Es un cuasi incidente, cuasi accidente, pero es un incidente peligroso, ¿sí? En este caso, cuando ya hay lesión, es un accidente como tal, o incluso acá, este cuasi accidente se transforma en accidente, recordemos, si hay perturbación en nuestras funciones, ¿ok? Habíamos visto la definición, voy a volver para los que recién están conectándose. Perturbación funcional se considera accidente de trabajo, ¿sí? Volvemos acá. Digamos que la carga se haya desplomado de una altura mucho más alta, ¿no? Digámosles, cerca de 12 metros, por ejemplo, y haya ocasionado unas ondas sonoras que potencialmente por unos momentos me ocasione perturbación en la audición, ¿no? Entonces eso se consideraría como una perturbación, por lo cual entraría a categoría de accidente, ¿sí? Perfecto, se entendió. Ahora bien, hay tipos de accidentes de trabajo, tenemos accidentes de trabajos leves, tenemos accidentes de trabajo incapacitantes y tenemos accidentes de trabajo mortales. Eso también, amigos, está en el glosario de términos. En accidentes leves nos menciona el glosario de términos, el decreto supremo nos menciona que es un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente en sus labores habituales. Entonces, ¿de qué depende poder categorizar en esta parte como accidente leve? Depende de la evaluación médica, ¿sí? Entonces, en nuestro proceso de investigación de accidente, no podemos llenar ese cuadro a nuestro criterio porque visualmente para nosotros puede haber sido un accidente leve, pero sin embargo, el caso cuando lo analiza el médico dice descansa una semana. Entonces, ¿de qué depende? De la evaluación médica, ese criterio, amigos, no se olviden, porque muchas veces cuando por querer correr hacemos la evaluación de la investigación del accidente, reportamos, lo ponemos como accidente leve, sin embargo, después de 2 días, 3 días, la evaluación médica nos dice que es un accidente que no es leve, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que se completa este criterio después de la evaluación preliminar médica, ¿ok? Que nos dice si es un descanso breve el que tiene que tener con retorno máximo al día siguiente. ¿Cuándo es un accidente incapacitante? Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar al descanso, ausencia justificada al trabajador y tratamiento, ¿no? Para fines estadísticos, amigos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad de los accidentes de trabajo, pueden ser en este caso total temporal, accidentes parcial permanente y accidentes total permanente. Voy a explicar, no se preocupen cada uno de estos, pero antes de explicar eso, vamos aquí, ¿no? Cuando nos dice para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente, quiere decir, acuérdate que tú tienes unas estadísticas de incidentes, de accidentes, de accidentabilidad, ¿no? En este caso, si es que nos dan 7 días de descanso, entonces, ¿vas a tomar en cuenta el día del accidente? No, ¿verdad? Entonces, tomas a partir del día siguiente en tus estadísticas de días perdidos, ¿sí? Tomas a partir del día siguiente días perdidos con fines prácticos para tus estadísticas. Este criterio, ¿quién nos lo da? El Decreto Supremo 05/2012 TR. Bien, ahora vamos cuando es un accidente incapacitante total temporal, ¿no? Parcial permanente y total permanente. Total permanente es, por ejemplo, como este caso de acá, ha quedado en silla de ruedas la persona,
ya no va a volver a caminar, ¿no? Es un accidente incapacitante total permanente, ¿no? O por ejemplo, se te amputa la mano, es un accidente total permanente, no vas a poder tener ya tu mano nuevamente. Pero si ha sido un golpe, por ejemplo, en la mano, que te dan descanso de 7 días, pero que después de esos 7 días tú vas a poder utilizar nuevamente tu mano, está enyesada en estos momentos, pero después de esos 7 días vas a poder utilizarla, ¿no? Es un, ¿qué sería eso? Sería un, ¿alguien tiene la respuesta? Total temporal, ¿no? Total temporal. Porque no lo puedes utilizar porque está enyesado, pero es temporal, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo es parcial? ¿Cuándo es parcial permanente? ¿Cuándo es parcial permanente? Parcial permanente, amigos, es cuando el daño ha sido no en la total funcionalidad del miembro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para el caso del ejemplo, la pierna, pero sí es un daño permanente, ¿ok? O sea, va a poder caminar, pero no de las mismas formas en las cuales caminaba antes, ¿no? Quizás ya no camina de la misma forma, pero va a volver a caminar, ¿no? Bien, espero que se haya entendido estas tres subdefiniciones de accidente incapacitante, ¿no? Ahora también tenemos accidentes mortales, un suceso cuya lesión produce muertes en el trabajador. También para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si hay un accidente que inicialmente lo categorizamos como incapacitante, digamos, el trabajador cayó del cuarto piso o del quinto piso, ¿no? Entonces, cuando lo fuimos a atender primeros auxilios, el trabajador seguía respirando, ¿no? Fuimos, lo atendimos, lo llevamos a la clínica o el centro asistencial más cercano. El trabajador duró 1 día, 2 días, 3 días y luego falleció después del tercer día, ¿no? Y después de ese tercer día, amigos, recién consideramos para nuestras estadísticas, ahí recién corremos, en el caso de, para efectos estadísticos, lo consideramos la fecha del deceso. Entonces, no vamos a considerar en nuestras estadísticas el día de ocurrido el accidente, sino vamos a considerar el día de que el trabajador ya ha fallecido, ¿ok? Espero que se haya entendido esto de para efectos estadísticos que nos dice el glosario de términos. Ahora pasemos a la notificación del accidente y luego pasamos a las metodologías, amigos, que creo que es lo más importante o la carnecita del día de hoy. La notificación del accidente, en este caso, la realiza el empleador 24 horas para el caso de accidente de trabajo mortal e incidentes peligrosos. Marco, antes había accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que también los reportábamos. ¿Ahora no los reportamos? No, amigos, ahora ya no lo reportamos nosotros como empresa, sino lo va a reportar el centro médico asistencial, ¿sí? Eso fue uno de los cambios que se tuvo en la normativa. Antes recuerdan que teníamos dos formatos, ¿no? Dos formatos. Ahora tenemos 4 formatos de notificación de accidentes. Se han partido los formatos, ahora están separados. Antes era de accidentes de trabajos e incidentes peligrosos y era de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Se tenía así 2 formatos, ahora se tiene 4, uno por cada uno de estos, ¿sí? Eso es otro de los cambios en formatería que hubo hace poco, ¿no? Bien, en el caso de accidente de trabajo mortal, incidente peligroso, la notificación, amigos, es dentro de las 24 horas, ¿sí? Es dentro de las 24 horas. Y en el caso de los centros médicos asistencial, reportan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En primero, los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. Entonces, ¿qué debemos realizar nosotros como empresa? Debemos verificar que se haya dado esto, ¿sí? Porque habría un incumplimiento por parte del centro médico asistencial y también habría un incumplimiento por parte de la empresa, ya que puede observarse que el proceso de atención no haya sido como manda la ley, ¿sí? Entonces, para esto, amigos, tú como área SOMA, tú como área de seguridad o área SIC, área de sistema integrado, debes verificar que el accidente de trabajo que lo reporte el centro médico asistencial lo haya dado hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, ¿sí? Por ejemplo, para casos de un ejemplo, el accidente ocurre hoy 29 de junio, ¿no? ¿Hasta cuándo tendría el centro médico asistencial para reportar este accidente de trabajo?
Los leo en comentarios, damos la respuesta en 1 minuto. Agarren calendario si necesitan. ¿Qué día sería? ¿Hasta qué día tendrían? Hasta el 31 de julio, correcto, ¿no, amigos? Hasta el 31 de julio tendría. Hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que el accidente ocurre el, el 30 de julio, ya no de junio, sino de julio, que cae martes, ¿hasta qué día tendrían para reportar el centro médico asistencial ese accidente de trabajo? Recuerda que agosto tiene 31 días, pero acá en este punto nos habla de el último día hábil, ¿sí? Y en agosto, acuérdate también que el día 30 es día de Santa Rosa de Lima, por tanto no sería día hábil. Entonces, ¿hasta qué día tendría que reportar? Hasta el día 29 de agosto, ¿sí? Espero que se haya entendido con este ejemplo esto del último día hábil del mes siguiente de ocurrido el accidente. Y en el caso de enfermedades profesionales, el centro médico asistencial tiene 5 días hábiles de conocer el diagnóstico. Quiere decir, una vez que ya ha pasado al proceso de control, ya se tiene la firma del médico tratante, en el cual nos dice que el trabajador tiene A, B, C, D. A partir de ese momento, con la firma y el sello que nos indica que ha sido atendido, digamos, el 10, el centro médico asistencial tiene 5 días hábiles porque ya conoce el diagnóstico del trabajador para hacer este reporte, ¿sí? Amigos, debemos dar seguimiento a eso. Si bien es cierto, es responsabilidad del centro médico asistencial, pero es parte de nuestros registros del sistema de gestión el que contemos con esas notificaciones que se hayan dado oportunamente. Bien, vamos a pasar a la investigación de accidentes e incidentes. En este caso, es un proceso de identificación de factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. Entonces, eso es lo que vamos a investigar. Vamos a investigar los factores, los elementos, las circunstancias, en qué momento se dio, cómo se dio, ¿no? Los puntos críticos, cuál fue el punto detonante que ocasionó esta inflexión para que el accidente ocurriera, ¿no? La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad. No hay más finalidad que esa en un proceso de investigación de accidente, ¿no? Y de este modo permitir que la dirección del empleador tomara acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Cuando entonces te pregunten cuál es la finalidad de la investigación del accidente, es revelar la red de causalidad. No hay más que eso, amigos. Marco, pero para esto hacemos con fin último esto, para en el caso que te digan de la investigación del accidente. Pero en realidad todo el proceso, por ejemplo, la notificación del accidente, la investigación del accidente, los registros del accidente, las medidas correctivas y preventivas del accidente, eso ya engloba a tu sistema de gestión y por tanto engloba al objetivo del sistema de gestión. Pero si nos preguntan netamente, en exámenes muchas veces ha pasado esto, en exámenes para unidades mineras preguntan cuál es la finalidad de la investigación del accidente. Es revelar la red de causalidad. Esa es la respuesta, no hay otra. Bien, el proceso de investigación de accidentes, ¿por qué se investiga? ¿Por qué se investiga? Se investiga en el caso de los factores de riesgos de peligros, las causas inmediatas, actos inseguros, las condiciones inseguras, según sea el caso, para después irnos a entrar a las causas básicas, que son los factores personales, en caso sea por un acto inseguro, o factores de trabajo en caso sean por condiciones inseguras. Para esto ya hay tablitas. Ese es otro de los puntos que me comprometo a compartirles. Una tablita donde indique para qué actos, qué potenciales factores se tienen, ¿sí? Para que puedan realizar una mejor investigación de repente en alguno de sus casos. Después de que se hace este análisis de causas básicas, en el caso de la falta de control del sistema de gestión, se evalúan las causas raíces, ¿no? Las causas raíces de por qué han ocurrido estos hechos.
¿Y para qué se hace todo este proceso? ¿Para qué se hace todo este proceso? Para una mejor planificación de actividades preventivas, ¿no? ¿Dónde nos menciona planificación de actividades preventivas? En el artículo 42 nos menciona que parte del comité es verificar las condiciones de las acciones preventivas, ¿sí? Acá está justamente esto que entra como parte del control del sistema de gestión. Bien, ahora, otra de las preguntas comunes es ¿quién investiga? ¿Quién investiga? El empleador, los representantes de organizaciones sindicales, el comité y los trabajadores. Entonces, Marco, no tengo sindicato. Ok, este no. Marco, no tengo comité, tengo supervisor. El supervisor entonces entra en el proceso de investigación. Marco, no estuvo ningún trabajador al momento del accidente. Puede que de repente no haya estado ningún trabajador tuyo al momento del accidente, pero puede que de repente hayan estado trabajadores de otras contratas al momento de ocurrido el accidente. Entonces, ¿quiénes deben participar? Esos trabajadores. ¿Sí? Marco, pero ¿cómo le puedo pedir permiso si es de otra contrata para que el empleador me brinde ese tiempo para hacer las entrevistas? Las entrevistas, amigos, son rápidas, pero pese a eso, si es que hay una negativa por parte de la subcontrata o la otra contrata que igual que tú, que están en un proyecto mayor, más grande, entonces de por sí la empresa principal les va a indicar de que se haga con la participación de ellos. No hay negativa al respecto de este proceso. Sí o sí se debe contar con la participación. Porque recuerden, amigos, pese a que el accidente le haya ocurrido a una contratista, igual hay una responsabilidad por parte de la unidad principal, ya sea minera o ya sea unidad principal de construcción, para que se dé el proceso de investigación, porque también lo pueden sancionar a la unidad principal, porque no ha facilitado las condiciones para que se dé un proceso de investigación adecuado y eficaz. Entonces, ahí tenemos esto. Ellos participan en el proceso de investigación. Esta investigación debe ser comunicada a la autoridad administrativa de trabajo indicando las medidas de prevención adoptadas. Aquí nos está diciendo que comuniquemos a SUNAFIT, ¿sí? Recuerden que este proceso de investigación, cuando lo comuniquemos, también debemos colocarles para que no nos observen en el formato las medidas de prevención adoptadas, las medidas de prevención que vamos a adoptar. Marco, ¿dónde encuentro una estructura de cómo hacer el reporte de la notificación? Eso está en los formatos referenciales también del sistema de gestión, ¿no? Está en esa normativa, pero recuerden, amigos, que en el caso de los formatos de notificación, en el caso de notificación, sí se ha actualizado. Ahora hay 4 formatos de notificación, pero en el caso de investigación de accidentes sí lo encuentras en la 050-2013, formatos referenciales del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a investigar? Para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo debemos tener en cuenta ciertos puntos, que son estos de acá. Reportar de forma inmediata el suceso una vez ocurrido. Punto 2, recopilar todas las evidencias posibles, ya sea documentarias, visuales, fotográficas, ¿no? Locativas, de repente alguna pista por ahí que podamos encontrar. Luego, contar con una metodología de investigación. Acá es donde normalmente los procesos de investigación se observan. Cuando no se evidencia una metodología adecuada. Y más allá de evidenciar una metodología adecuada, no se comunica esta metodología. Recuerden que el proceso de establecer la metodología de un proceso de investigación no ocurre cuando el accidente ha ocurrido, sino ocurre en la planificación del sistema de gestión. Tú ya debes prever que potencialmente podrías tener accidentes. Por tanto, debes planificar de qué manera se va a dar el proceso tanto de evacuación de rescate, debes planificar de qué manera se va a dar el proceso de investigación. Y para eso, en tu procedimiento de investigación de accidentes, tú debes establecer esto, la metodología que vas a utilizar en tus procesos de investigación. Si no cuentas con una metodología, si revisamos tu procedimiento y no cuentas con una metodología, ese proceso, amigos, es observable en la planificación del sistema de gestión. No en el propio investigación de accidentes, sino en la planificación del sistema de gestión. Bien, después de que ya cuentas con tu metodología para realizar la investigación, identificas las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces, ¿sí? Para eso, como les había comentado, vamos a ver
distintas metodologías ya a continuación de esta presentación. Después vamos a establecer e implementar acciones correctivas, ¿no? La idea de encontrar las causas raíces es justamente implementar controles más adecuados para que aborden lo que realmente ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esencialmente el suceso? Las acciones correctivas no abordan las causas básicas, no van enfocadas a las causas básicas, no van enfocadas a las causas inmediatas, van enfocadas a las causas raíces, ¿sí? Entonces, lo que se plantea acá debe estar en correlación con las causas raíces que se han identificado. La investigación del incidente o accidente y análisis de causas raíces están conectadas fundamentalmente por tres preguntas básicas, ¿sí? Esto se repite en todo, independientemente de la metodología que utilices, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Cuando defines cuál es el problema, defines la meta hacia dónde estás apuntando, en este caso. ¿Por qué ha ocurrido? Ahí es donde realizas el análisis de causas, ¿no? ¿Y qué se hará para prevenirlo? Y ahí es donde planteas tus soluciones. Independientemente de la metodología que utilicemos, debemos encontrar esto de acá. El proceso de análisis de causa raíz debe describir los hechos del caso a fin de que las relaciones causales sean claras. Entonces, en esta descripción inicial lo que se busca es que la descripción sea clara, concisa, con los elementos que sean relevantes para el hecho. Por ejemplo, cuándo ocurrió, de qué forma ocurrió, a qué hora ocurrió, bajo qué condiciones ocurrió, cuánto tiempo había pasado desarrollando esa labor hasta que ocurrió ese accidente o incidente, ¿no? Todo eso, amigos, debe estar mapeado. Vamos a pasar ahora sí a las metodologías, Una de las metodologías más comunes es el principio de los 5 por qué, ¿no? Los 5 por qué se llama. Por ejemplo, para el caso de un ejemplo, si hay un esguince de rodillas, ¿no? Un esguince en las rodillas, nos preguntamos, ¿por qué ocurrió este esguince en la rodilla? Y la respuesta es, por ejemplo, porque se cayó de la silla. Ahí estamos viendo en el ejemplo, se cayó de la silla, ¿no? Pero ahí no acaba todo, ¿no? ¿Por qué se cayó de la silla? Hay que preguntarnos, ¿no? Porque a la silla le faltaba una rueda de repente, ¿no? Se desbalanceó de la rueda y se cayó de la silla porque le faltaba una rueda. Y ahora nos preguntamos, ¿pero por qué le faltaba una rueda a la silla? ¿No? Porque se rompió, ¿no? ¿Y por qué se rompió la silla? Porque estaba deteriorada, ¿no? ¿Y por qué estaba deteriorada la silla? Porque no se le brindó su mantenimiento. Entonces, una vez que ya no encontramos una pregunta adicional, es donde esta metodología acaba. Se le dice, amigos, 5 porqués, pero como habrán visto acá, hay 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, normalmente por estadísticas, hasta un máximo de 5 porqués se puede encontrar la causa raíz. Pero eso no quita, amigos, que después de tu quinto porqué tengas un porqué más, quizás, ¿no? O de repente tengas solamente 3 porqués, ¿no? Ahí está, por ejemplo, nos preguntan, ¿y por qué no se le daba mantenimiento? Entonces hay más que profundizar, ¿no? De repente quizás no lo tenían claro, no tenían el programa de mantenimiento adecuado y era por parte de conocimiento de la persona que había ingresado recientemente, ¿no? Entonces, porque no se le dio una inducción adecuada a esa persona de repente, ¿no? Y entonces, ¿y por qué no se le dio una inducción adecuada a esa persona? Porque a alguien se le olvidó en su programa de inducciones realizar ello, ¿no? Entonces, tratemos de buscar aquella que se acopla al punto de causa raíz para poder abordarla. Una vez encontramos la causa raíz, podemos abordarla recién y plantear nuestras medidas preventivas. ¿Sí? Esa es una metodología, amigos. Vamos a ver varias metodologías. Otra de las metodologías es el método Chikawa o espina de pescado o espina de Chikawa le llama, que cumple el mismo principio. Enfocamos acá el problema, el efecto, ¿no? Y esto tiene causas, ¿no? Distintas causas, causas de hombre, causas de máquina, causas de entorno, causas de material, causas de método, causas de medida. Y dentro de estas causas tiene sus causas, ¿no? Subcausas o causas principales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es desplegar estas espinas
para poder encontrar también la causa raíz, ¿sí? Entonces vamos a tocar un ejemplo acá también. Es necesario tocar ejemplos para que se entienda mejor. Acá tenemos un pequeño ejemplo de caída del trabajador en la sala de bombas, ¿no? Entonces, desplegamos nuestras espinas por material, identificamos, por ejemplo, trabajo a una altura, ¿no? También tropiezo con obstáculos. ¿Por qué? Porque el piso estaba corroído y había una poca ergonomía porque el espacio estaba limitado, ¿no? Entonces estaba trabajando en un espacio un poco limitado. En método también tenemos un despliegue de espinas, ¿no? Que fue por un desequilibrio en la maniobra, ¿no? El método de cómo estaba realizando el trabajo en las bombas tenía un desequilibrio en su maniobra, o el procedimiento de izamiento. En el caso del procedimiento de izamiento, había izamiento manual o había izamiento mecánico. Hay que desplegarlo si es que era por acá, ¿no? Si es que no era por acá, seguimos desplegando los otros ítems. Por ejemplo, en persona, desplegamos. En persona tenía desconocimiento de las operaciones, ¿no? Si tenía desconocimiento de las operaciones, hay que entender por qué tenía desconocimiento, ¿no? No había operadores con experiencia, de repente contratamos por urgencia y no nos dimos cuenta de ello, ¿no? O era la primera vez que realizaba la operación, desplegamos ahí, ¿no? En el caso del equipo desplegamos, por ejemplo, equipo ubicado en zona de paso, ¿sí? Equipos de seguridad, tenía zapatos de seguridad, tenía cascos de seguridad, de repente sí tenía, entonces por ahí no era. Entonces, ¿por qué ocurrió la caída del trabajador en la sala de bombas? Una vez analizando estas espinas, de repente encontramos quizás que ha sido por un tema de un equipo ubicado en una zona de paso, es por eso que está resaltadito acá, ¿no? Pero ese análisis, amigos, ¿quién los tiene que hacer? Acuérdense, lo tienen que hacer ustedes como área de seguridad, con participación del comité y con participación de los trabajadores. Caso no tengas comité, con participación del supervisor. Acá les estoy dando un ejemplo para un potencial caso, caso de ejemplo, pero no necesariamente para el caso de que a ustedes les ocurra lo mismo. Por ejemplo, caída del trabajador en sala de bombas. Ya, el expositor me dijo que es por equipos, entonces le voy a poner por equipos. No necesariamente vas a llegar acá, no necesariamente vas a llegar acá. Puede que en el caso de tu accidente haya sido por materiales, o haya sido por el método que esté realizando, o haya sido por la persona que no ha estado instruida en la materia, ¿no? Entonces, esto es solamente un ejemplo didáctico, más el proceso de análisis lo tienen que realizar dependiendo de qué metodología utilicen y dependiendo de qué criterios tengan al momento de la acción, ¿ok? Entonces, ya hemos visto dos metodologías, amigos. Hemos visto el principio de 5 porqués y hemos visto la espina de pescado o espina de Ichikawa, ¿sí? También tenemos otras metodologías como esta de acá, de árbol de causas, para lo cual tenemos, por ejemplo, como antecedentes el accidente, digamos, que sea quemadura en el segundo y tercer grado en ambas piernas de accidentado. Si bien esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, en el caso de actividades planificativas para accidentes e incidentes, pero sin embargo hay que comentar acá, para los que no tienen claros, cuando es una quemadura de segundo grado, es cuando en tus brazos o en las extremidades quemadas hay existencia de ampollas, ¿sí? Ese es segundo grado, ¿sí? Cuando es tercer grado es cuando se pierde la sensibilidad en la parte donde ha sido quemado. Por ejemplo, a raíz de una quemadura en la pierna, yo no siento mi pierna como tal, pero ahí está, la estoy moviendo, se puede mover la pierna, pero no siento que la esté moviendo, ¿no? Entonces, ahí hay una quemadura de tercer grado, amigos. Quemadura de primer grado, enrojecimientos, entumecimientos, ¿no? A ver, nos dicen ahí, depende del porcentaje, nos dicen, ¿no? En este caso del grado, cuando nos hablan de quemaduras, amigos, nos hablan de primer grado, segundo grado, hasta tercer grado, y en algunos casos nos hablan de cuarto grado, ¿sí? La diferencia, digamos, eh,
Claro, para poder definir depende de la clínica, pero si estamos en un hecho visual, por ejemplo, al momento de la investigación del accidente, inicialmente podemos prever que podría ser de segundo grado si vemos ampollas, pero lógicamente el discernimiento final nos indica justamente ahí la clínica o el centro asistencial, ¿no? Nos da ya la respuesta, efectivamente ha sido de segundo grado o efectivamente ha sido de tercer grado, ¿no? Una vez que se haga el análisis correspondiente. Perfecto. En este caso, amigos, veamos acá, para analizar este caso como ejemplo, se produce un conato en el incendio. Estamos analizando la metodología del árbol de causa. Se produce un conato en el incendio. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Existe una mezcla inflamable, ¿no? Desplegamos el árbol en sus ramas. También existen focos de ignición, partículas incandescentes que impactan en la mezcla inflamable, ¿no? En estas existencias de mezclas inflamables se usa para depósitos en el aceite, en recipientes con restos de gasolina, y en el caso de existencia de focos de ignición, se realiza operaciones de desbordado en zonas próximas al taller, ¿no? Entonces hay presencia de chispas, ¿no? En el caso de las mezclas inflamables, se descompone la peligrosidad de la gasolina, falta de formación, ¿no? No se informa al operario sobre el riesgo y medidas a tomar en operaciones con líquidos inflamables, fallo en la organización, ¿no? Entonces, este es su despliegue de esta rama de la existencia de mezcla inflamables. Entonces, ¿qué pasó acá o qué no pasó para que no se informara? De repente había desconocimiento de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? En este caso, si estamos hablando de gasolina, es un compuesto orgánico volátil. Nuevamente vamos a pasar a un tema que viene acá a unas semanas, que es el tema de los monitoreos ocupacionales. En medición de factores de riesgos químicos, tenemos ahí compuestos orgánicos volátiles. Si tú sabes que te dedicas a una actividad en la cual trabajas con compuestos volátiles, como en el caso del combustible, que en el caso de gasolina, lo correcto es hacer la medición, ¿no?, correspondiente en el punto donde existe almacenamiento o mayor uso de estos para ver el nivel del compuesto orgánico volátil, ¿no? Para ver si está cumpliendo primero en el lugar de almacenamiento con los parámetros de los límites máximos permisibles o no, ¿no? En caso si estés cumpliendo, estás ok, igual debes informar a los trabajadores las medidas preventivas que deben tener para abordar este tipo de material cuando estén en contacto con ellos, ¿no? ¿Y dónde puede encontrar esas medidas que son recomendaciones, Marcos? Los encuentras en los MCDS. Por eso, para cada tipo de estos productos químicos debes tener tus MCDs. Bien, volvamos al árbol de causas. Ahora analicemos este ramaje. Existen focos de ignición, partículas incandescentes que impactan a la mezcla de inflamable. Se realizan operaciones de desbordado en zonas próximas al taller. El operario de desbarbado desconoce la existencia de líquidos inflamables y en el taller no se delimitan áreas de operaciones con riesgo. Entonces acá hay dos cosas, ¿no? Una, que no se ha puesto en conocimiento al trabajador y otra, que en el taller no hay las medidas de prevención, ya sea notificaciones, ya sea señaléticas correspondientes que nos avisen que justamente ahí hay un peligro, ¿no? Entonces, hay una descoordinación organizativa que permite la coexistencia del riesgo. Entonces, entramos a este otro ramaje, ¿no? Vamos acá. Se intenta apagar las llamas incipientes con los pies. Esto es lo que ha pasado en el momento, ¿no? El fuego está muy localizado, acto instintivo del operador, es lo que ocurrió. Intentó apagarlo con los pies. El único extintor que se encuentra en el otro extremo del taller era insuficiente el número de extintores porque había uno y encima estaba lejano, ¿no? Entonces estamos analizando ahí que acá hay un tema de materialidad, acá hay un tema de desconocimiento del trabajador, acá hay también un tema de desconocimiento del trabajador. Vamos a otro ramaje más, ¿no? Los compañeros no usan el extintor para apagar las llamas prendidas en los pantalones, ¿no? Se desconoce en este caso se conoce los posibles sustancias del extintor, ¿no? En este caso, recordemos que para cada tipo de fuego que existe, hay tipos de extintores que debemos utilizar, ¿no? Hacia A, B, C, D, K, ¿no?
Entonces, no se informa a los operarios sobre las características de los extintores cuando se utilizan, su utilización es correcta o cuando es inadecuada, ¿no? No se realiza esa información. Entonces, para este caso, amigos, para este caso que ha ocurrido acá, no ha habido charlas ni de repente de brigadas de primeros auxilios y no ha habido, por ejemplo, una inducción hacia los trabajadores en caso de un inminente peligro o riesgo, cómo van a realizar las acciones, ¿no? Entonces, acá aborda acá aborda la planificación de actividades preventivas, acá aborda también, por ejemplo, abordaría acá el tema de la inducción de personal, que se repite también acá inducción de personal hombre nuevo, ¿no? Y acá aborda también inducción de personal y medición de parámetros, que en este caso sería monitoreo ocupacional, ¿no? Acá aborda condiciones inseguras de parte del empleador porque nada más ha puesto un extintor que es insuficiente, ¿no? Entonces, si después del proceso de investigación se determina eso, pues vemos distintos aristas o puntos donde debemos plantear las acciones preventivas, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a abordar las acciones preventivas? En el último ramaje de tu árbol, en los últimos ramajes de tu árbol. Bien, acá tenemos la metodología del árbol de causa de accidentes por volcamiento de andamios como consecuencia de la operación de un elemento para izaje de carga. Otro ejemplito más. Golpe de trabajador por caída de altura, esa fue la pérdida. La descripción nos dice ahí qué ha ocurrido como tal, ¿no? Esta es una de las formas que les recomiendo de cómo hagan su proceso de descripción, independientemente si utilizan la metodología del árbol de causas. Cuando hagan su descripción del accidente o incidente, coloquen fecha, ¿no? De ocurrido, la hora, si es posible, también colóquenla, si es que la tienen. El trabajador de la empresa, si es contratista o principal, ¿no? ¿Cuál es el puesto de trabajo del trabajador? ¿Qué actividad estaba realizando al momento de ocurrir el accidente? Esta actividad, ¿cuánto tiempo la venía realizando, ¿no? Esos datitos, aunque parezcan que son no necesarios, suman bastante en un proceso de investigación, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué labor estaba haciendo al momento de ocurrido? ¿Y qué es lo que falló para que ocurriera el accidente, ¿no? Esta es la descripción inicial, tal cual nos lo dicen cómo ocurrió al momento del accidente. Ahora bien, el incidente que fue volcamiento de andamios como consecuencia de la operación de un elemento para izaje de carga, ¿sí? Entonces, analizamos causas inmediatas, exceso de confianza, de repente hubo, y ese exceso de confianza, ¿por qué? Por falta de un procedimiento específico para las actividades realizadas, ¿no? Esa sería su causa básica de ello. Causas inmediatas, no se identificaron todos los riesgos existentes. ¿Cuál sería su causa básica? Fallo en los controles administrativos, ¿no? Otra causa inmediata puede ser falta de una línea de guía para el ascenso de los aparelhos, ¿no? De los aparatos, ¿no? Causa básica sería bajo percepción del riesgo, ¿no? Baja percepción del riesgo. Entonces, hay una baja percepción del riesgo, ¿por qué? Porque de repente el trabajador no ha sido inducido correctamente entre los peligros y riesgos que está en su ambiente de trabajo, ¿no? Falla de controles administrativos, ¿por qué? También en los controles muchas veces depende de las personas, pero pueden depender de más allá, de más atrás en el caso del hiper. Entonces se requiere una actualización del hiper. ¿Ya? Y cuando se da actualización del hiper, se debe dar, recuerden, una reinducción a los personales, ¿no? Falta de procedimientos específicos de la actividad realizada, también, ¿no? Si es que no hay procedimiento, la incorporación se requiere de un procedimiento de cómo se realiza un procedimiento de trabajo seguro y cómo se realiza esa acción, y en base a eso también, reinducción de personal nuevo. Bien, entonces, este es otro de los ejemplitos, amigos, del árbol de causas que hemos traído para el día de hoy. También modelo de causalidad de pérdida, ¿no? Este también es común utilizar. Ordena todos los datos recabados desde el último suceso, daño o lesión hasta la fase primaria. En este caso, por ejemplo, la pérdida fue daño a la persona, pérdida de propiedades o del proceso, ¿no? Se perdió de repente maquinaria ahí en el transcurso de el accidente o incidente, contacto con energía o sustancias peligrosas,
Las causas inmediatas, en este caso actos subestándar, condiciones subestándar, hay que identificarlas cuáles son. Causas básicas, los factores personales o los factores de trabajo, según corresponda a si es un acto subestándar, le corresponde factores personales. Si es una condición subestándar, le corresponde factores de trabajo. Y la falta de control, ¿no? Programas inadecuados, estándares inadecuados, cumplimientos inadecuados, ¿no? En base a esta falta de control es donde se plantean recién las soluciones, partiendo de este punto. La metodología, otra de las metodologías es cuando se da el daño producido a la persona o al medio ambiente, el daño de la persona, incidente, causa inmediata, causa básica, falta de control. En este caso, heridas cortantes en el dedo índice derecho, hematomas en rodilla izquierda, fracturas en peroné de piernas derecha, quemadura de tercer grado en torso, ¿no? Son posibles daños que pueden ocurrir, son posibles daños que pueden ocurrir, más daños que pueden ocurrir, golpeado contra caídas de distinto nivel, ¿no? Atrapamiento, por ejemplo, ya sea debajo o entre máquinas. Y ahora pasemos en este caso para las causas inmediatas. En actos subestándar, ¿cuáles cosas podrían ocurrir? Podría ser un acto subestándar, por ejemplo, operar sin autorización, es un acto subestándar. Usar equipos defectuosos sería también un acto subestándar. No usar EPPs. Ojo, esto de no usar EPPs si se demuestra lógicamente que el empleador te ha brindado el EPP, porque si no estás usando EPP porque no te lo han brindado, ya va a una condición subestándar. ¿Sí? Hay una condición subestándar, pero también hay un acto subestándar. Tú por uno no usar y el empleador por no brindarte. Entonces, acá va a depender mucho el criterio. Para eso hay que dar un análisis a estos puntitos. Operar la velocidad inadecuada, no respetar la señalización, levantar cargas incorrectas, ¿no? Las cargas máximas, abuso de alcohol o drogas. Para esto del levantamiento de cargas, se recomienda en este aspecto, ¿cómo sabemos si la carga en el proceso es la adecuada o no? Más allá de lo que nos dice la 375, hay que hacer, se recomienda realizar acá en estos casos monitoreos ocupacionales para dos puntos. Uno para levantamiento de cargas y otra para manipulación de cargas, ¿no? Entonces ahí, dependiendo de lo que optemos, vamos a utilizar una metodología diferente para el proceso de medición, en este caso de estos dos factores, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando pasemos al módulo de factores de riesgos disergonómicos, ¿no? Que ahí vamos a ver las distintas metodologías, ¿no? Que existen y cómo es que se abordan dependiendo del criterio de cuál se toma a optar, dependiendo del trabajo que se está realizando o el análisis que se está realizando, ¿no? Bien. Abuso del alcohol y drogas, adoptar posiciones incorrectas, ubicar objetos inadecuados, esos serían actos subestándar. Condiciones subestándar sería, por ejemplo, equipos en mal estado, protecciones inadecuadas, falta de orden y limpieza, ruido excesivo, gases, polvos sobre el límite máximo permisible, materiales en mal estado, señalizaciones insuficientes, iluminación, ventilación, peligros de incendio, ¿no? Esos, amigos, serían condiciones subestándar. Entonces ahí tenemos. Ahora bien, en este caso, en esta metodología, las causas básicas, ¿a dónde podrían atallar, no? Podrían ser por factores personales, que estos serían por falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación inapropiada de repente, estrés físico y fisiológico, está a más de su capacidad el trabajador, estrés mental o psicológico, de repente ha tenido problemas, ¿no? Ya sea personales o ya sea en el mismo trabajo psicológicos, su jefe le grita mucho, ¿no? Capacidad física, fisiológica. De repente, la capacidad física del trabajador no es la adecuada para el tal levantamiento de carga que se tenga que realizar o las condiciones de temperaturas que se tengan que someter, ¿no? Bien, también factores de trabajo, tenemos ahí problemas de liderazgo, de supervisión, ingeniería inadecuada, adquisiciones inapropiadas, mantenimientos deficientes, estándares de trabajo deficientes, uso de desgaste normal y abuso y mal uso, ¿no? Entonces tenemos ahí esos factores de trabajo. Bien, la falta de control generales, evaluaciones de riesgos, seguimiento de acciones correctivas, planificación de prevención, auditorías, controles de documentación, registros de datos de información.
¿no? Esos serían los generales. Cuando les digo generales, en el caso de las faltas de control, es porque normalmente les va a aplicar casi en la mayoría de todos sus procesos de investigación si es que utilizan esta metodología, ¿ok? Pero va a haber específicos que van a depender de las condiciones en las cuales se ha desarrollado el proceso, como la evaluación continua de riesgos, inspecciones de seguridad, investigaciones de accidentes e incidentes, formación, información, control de salud en el trabajo, utilización de equipos de protección, preparación ante emergencias y comunicación. Cómo se dé estos procesos va a depender mucho de dónde haya sido el análisis que se haya dado, ¿no? Por ejemplo, el equipo de protección personal, si analizamos, por ejemplo, para el caso de un riesgo por sordera, ¿no? En el caso de un ambiente que sobrepasa los decibeles, ¿no? Entonces ahí el tipo de equipo de protección que vamos a incorporar o utilización que vamos a incorporar va a ser para tapones auditivos o va a ser de repente para orejeras que se utilizan en los cascos, ¿no? Entonces va a depender mucho, por ejemplo, en estos específicos, de cuál haya sido el, el abordaje que se haya tenido en el análisis de causa raíz. Informes de la investigación, ¿no? Una vez que ocurre ya el proceso de investigación, debemos difundir a todos los niveles de la organización para alertar al personal y promocionar la seguridad y la importancia de la prevención. ¿Qué debemos informar? La descripción de la metodología utilizada. ¿Qué más debemos informar? Que va en el informe de investigación, las causas y consecuencias del accidente, las medidas correctivas y su implementación, los costos directos e indirectos producidos por el accidente, también deberías informar esto. ¿Por qué es importante informar este último punto? Muchas veces no lo informan esta partecita de los costos directos e indirectos. Una de las razones importantes es para darle mayor implicancia a las medidas de control que estás incorporando. Porque si es que no se ven los costos directos e indirectos producidos por el accidente, el empleador asume de que es una cosa común, ya, en todo el mundo ocurren accidentes, así que van a seguir ocurriendo accidentes, y no evalúa su pérdida. Entonces, cuando tú des a evaluar la pérdida que está teniendo, no solamente le evalúes la pérdida de las horas hombres que está perdiendo, no solamente le evalúes la pérdida de la lesión que está teniendo el trabajador, las pérdidas económicas que se está teniendo al momento de las atenciones, sino también las pérdidas de costos directos o indirectos producidos por el accidente, ¿no? En este caso, ya sea maquinarias, ¿no? El costo de esas maquinarias que se han perdido o el costo de las mano hombre que se ha perdido. Entonces, todo eso nos da un valor, ¿no? Digamos que nos dé 10.000 soles, por ejemplo, ¿no? Eso le da un hincapié a que cuando tú propongas medidas correctivas en tus programas de planificaciones anuales, ¿no? En tus programas anual de seguridad salud en el trabajo, tenga una mayor valorización. Por ejemplo, si tú planteas que para este hecho que ha ocurrido, para que no te vuelva a ocurrir, se debe dar ciertas capacitaciones, se debe realizar estos monitoreos y estos costos involucrados en la labor de prevención involucran cerca de 2.000 a 3.000 soles, entonces lo ponen en balanza, ok, costo de prevención 2.000 a 3.000, costo de pérdida 10.000 soles. Qué te sale menos, ¿no? Entonces ahí es donde el empleador analiza de una mejor forma que estos costos sí son valores que debe identificarse para un proceso de informe de investigación, ¿no? Entonces, es una buena praxis y es un punto obligatorio informar esto de acá. Bien, medidas correctivas. Para toda medida que se adopte en prevención de accidentes se debe tener en cuenta lo siguiente: evitar nuevamente el riesgo presentado. Quizás te puedan volver a ocurrir accidentes, pero lo que se busca acá cuando incorporas medidas correctivas es que no te vuelvan a ocurrir por las mismas causas que te han ocurrido en ese momento, ¿sí? Otro de los puntos es evaluar los riesgos que no se puedan evitar, riesgos residuales, ¿no? ¿Qué riesgos vamos a aceptar como tal, como organización? Y eso normalmente lo ves en el IPER. En el IPER ves cuando el riesgo es intolerable o es inaceptable, amplías tus medidas de control. Pero cuando es tolerable o cuando después de que hay un riesgo tolerable, hay un riesgo residual, la organización de repente evalúa qué riesgos no van a poder evitar y si van a ocurrir, ¿no? Pero lógicamente se da un control hasta el mayor punto posible.
Combatir los riesgos en su origen. Los riesgos deben abordarse donde han ocurrido, cómo han ocurrido y de qué forma han ocurrido. Por eso justamente estas medidas correctivas nos ampliamos acá y decimos que deben abordar a las causas raíces de ocurrido, no abordar a las causas básicas, no abordar a las causas inmediatas, sino esto debe tener correlación con las causas raíces. Adaptar al trabajo a la persona, adaptar el trabajo a la persona. El trabajo debe adaptarse, en este caso, a la persona de cómo está realizando las labores. Por ejemplo, si es un trabajador en silla de ruedas, tengo que adaptar el trabajo a ese trabajador de silla de ruedas. Si es un trabajador que tiene hipoacusia, no oye bien, entonces tengo que adaptar a un trabajo que no pueda ocurrir accidentes a raíz de que no se escuchen el ruido o de la maquinaria cercana, ¿no? Ya sea de limitaciones de espacio o ya sea de muestras de avisos de cómo se va a realizar la comunicación con ese trabajador, ¿no? Entonces, el trabajo es el que se adapta a la persona, no al revés, ¿ya? Tener en cuenta la evolución de la técnica, ¿no? Cómo está realizando la técnica, ya sea, por ejemplo, si evaluamos levantamiento de carga o movimiento de carga, cómo realiza esa técnica, ¿no? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuáles son las recomendaciones planteadas en ese aspecto? Sustituir los peligros por los que entrañe poco o ningún peligro. Este es un tema de sustitución que se recomienda mucho en medidas preventivas. También la planificación, planificar la prevención. Nuevamente ahí mencionamos planificación de actividades preventivas, ¿no? Uno de los documentos obligatorios de nuestro sistema de gestión. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, ¿no? Siempre cuando analicemos las medidas correctivas, no nos enfoquemos en el que le ha ocurrido el accidente, sino en todos los trabajadores que podrían tener el accidente similar. Por ejemplo, si al accidente le ocurrió a un operario de taller, José Galvez, digámosles, llamémosles así al operario, eh, la medida correctiva no va a ser para José Galvez, sino para todos los operarios de taller que realizan la misma función que está realizando José Galvez, ¿no? Por ejemplo, si son 10, la medida correctiva debe abordar para los 10, ¿no? Que puede ocurrirle el mismo hecho. Bien, adoptar medidas, brindar las instrucciones correctas y didácticamente a los trabajadores. Muchas veces acá tenemos dos temas. Uno es establecer las medidas correctivas, establecer las formas de comunicación y otra es ver la forma de cómo es más eficiente la comunicación. En algunos casos, y ha ocurrido muchas veces en algunas empresas, pasa que tenemos personal que de repente es analfabeta, ¿no? De repente no sabe leer ni escribir y por vergüenza quizás no lo dice, ¿no? Si bien acabó su primaria, tiene sus certificados ahí de primaria, pero no dice que no puede leer bien, ¿no? O no sabe cómo ciertos términos. Y entonces debemos nosotros adaptar instrucciones didácticas hacia los trabajadores. ¿De qué forma pueden darse estas? Por ejemplo, puede ser con flujogramas de dibujitos, ¿no? Entonces, para esta acción voy a prever esta acción y de esta acción. Entonces, le ayudas y simplificas más su proceso de entendimiento, ¿no? Los flujogramas, amigos, los flujogramas que incluyen dibujos o gráficos ayudan muchísimo más que leerse procedimientos a los trabajadores, ¿no? Lógicamente, tiene que haber procesos de inducción en lo cual garantices que le quede claro las medidas correctivas que se han planteado, pero igual siempre ayuda un proceso de ayuda a memoria en las mismas instalaciones de la empresa, que son estos flujogramas que estoy mencionando como medidas correctivas. Bien, los tipos de medidas correctivas cumplen también nuestro principio de mejora continua, mejora de las condiciones, ¿no? La implementación de acciones de compromiso a los trabajadores, la capacitación a todo el personal para evitar que se repita el accidente, la modificación y actualización de procedimientos y nuevamente se repite el flujo, ¿no? La mejora de condiciones ambientales y de peligros. Esto, amigos, se repite y se repite porque entra en un proceso de mejora continua de nuestro sistema de gestión. Entonces, ¿cada cuánto se va a repetir este proceso de actualización? Las veces que sea necesaria. No es necesariamente anual, amigos. Puede ser semestral, puede ser trimestral, puede ser mensual, dependiendo si es que ha ocurrido un accidente, un incidente o algún hecho
que nos incite a dar un proceso de actualización o modificación. Vamos a pasar al procedimiento inspectivo. Esto es netamente de Sunafil. Esta partecita que vamos a tocar es netamente de Sunafil. Acá es donde vamos a ver justamente cómo es que dan el origen de las órdenes de inspección para este proceso de investigación de accidentes, ¿no? Recuerden que el tema del día de hoy es investigación de accidentes y medidas de control, pero para ese proceso, una vez ocurrido, va a venir el organismo fiscalizador. Por ejemplo, si es un accidente mortal, sí o sí va a venir. Entonces hay que estar preparados para tener las medidas que nos corresponde como parte de la empresa de salvaguardar la integridad de nuestros trabajadores y las medidas de control apropiadas que debemos tener, ¿no? Y también cómo vamos a dar la atención, en este caso, al fiscalizador, ¿no? Entonces, el origen de las órdenes de inspección pueden ser por orden de la autoridad competente o a solicitud de otro órgano del sector. Por ejemplo, hace poco se ha actualizado la tabla de infracciones del sector minero, ¿no? Entonces, si digamos, en una unidad minera, a raíz de un incidente, un accidente, la unidad minera o el organismo como tal, el sector minero, pide al organismo fiscalizador que realice una fiscalización interna a esa actividad que se están realizando. Entonces, puede ser orden por este origen, a solicitud fundamental de otro órgano del sector público, ¿sí? Por denuncia también puede ser, ¿ah? Por denuncia puede ser, por ejemplo, el trabajador falleció y tú no estás asumiendo como empleador hacia los deudos del trabajador, ¿no? Entonces ellos deciden denunciar porque están en su derecho, y entonces puede ser un orden de inspección por denuncia, ¿no? También por decisión interna del sistema de inspección de trabajo. Por iniciativa de los inspectores también puede ser. De repente un inspector de trabajo estaba pasando por ahí y justo para tu suerte es que el accidente ocurre ahí mismo y ocurre de manera visual. Entonces, por iniciativa del inspector también puede ser el origen de la inspección, ¿no? A petición de los empleadores o de los trabajadores u organismos sindicales, también puede ser por este lado, ¿sí? Amigos, recordemos que cuando mencionamos este aspecto a SUNAFIL, lo mencionamos desde un punto de vista de un organismo que nos ayuda en un proceso de mejora continua, ¿sí? Un proceso que nos ayuda de mejora continua, no es el malo, no es el cuco de la película, sino es un organismo que nos ayuda a ponernos en regla en este aspecto, ¿no? Entonces, el procedimiento inspectivo, ya sea denuncia o por solicitud o por alguno de los hechos que habíamos visto de origen, pasa a una orden inspectiva concreta, genérica, ¿no? Que se le asigna a un inspector, inicio máximo de 10 días hábiles, modalidades de visita de inspección, comparecencia, comprobación de datos, requerimiento de información por medio del sistema de comunicación electrónica o ya sea de manera presencial, ¿no? Entonces nos van a mandar, por eso les recomiendo siempre estar verificando su casilla electrónica de Sunafil, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, porque ahí les puede estar llegando unas notificaciones y ustedes ni enterados, ¿no? Y luego les viene una sanción y ustedes se preguntan, ¿por qué me viene esta sanción? Te habíamos avisado previamente, te habíamos solicitado datos previamente. ¿Pero dónde me han solicitado? En tu casilla electrónica. ¿Cómo entras a tu casilla electrónica? Con el RUC de la empresa. Siempre hay que estar verificando constantemente nuestras casillas electrónicas, ¿ya? Medidas inspectivas, requerimientos, advertencias, paralización, cierre temporal de las áreas o unidad económica. Esto puede ocurrir, ¿ya? Esto puede ocurrir un máximo de 30 días hábiles no prorrogables. En caso de accidentes de trabajo mortal, el plazo es de 10 días hábiles prorrogables, ¿ya? Todo este proceso. Informe de inspección y acta de infracción. Entonces, amigos, tu proceso te va a durar 30 días hábiles no prorrogables en caso sea un proceso normal, pero si estamos hablando de una investigación de accidente, si ha habido una inspección por accidentes mortales, entonces tenemos 10 días, ¿ya? El tiempo se acorta, hay que dar respuesta más rápido. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo así. Es una forma correcta de hacerlo, ¿no? Tanto por respeto a los deudos, tanto por respeto
a los demás trabajadores y tanto por respeto al organismo fiscalizador como tal, ¿no? Que se debe dar el proceso, ¿no? Para el proceso inspectivo, ellos van a hacer una visita inspectiva, ¿no? Van a usar sus EPPs, van a realizar una inspección de inicio a fin, van a poner mayor atención a los puestos o áreas de mayor riesgo, van a comprobar con entrevistas qué es lo que ha ocurrido con los trabajadores involucrados, con el propio área SOMA también, ¿no? Van a pedir cierta documentación, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué documentos me pueden pedir a raíz de una investigación de un accidente? Me van a pedir, por ejemplo, cargos de entrega de EPPs, te van a pedir tu T-registro, ¿no? Para verificar que el trabajador esté en planilla, con todo lo que corresponde a la ley. Te van a pedir también cargos de entrega de PP, cargos de inducción, cargo de entrega de reglamento interno. ¿Qué más te pueden pedir? Te pueden pedir, por ejemplo, en el caso del comité, que tengas las elecciones de y la instalación de tu comité de seguridad sobre un trabajo o la instalación de tu supervisor de seguridad sobre un trabajo, que para tener lógicamente tu instalación de comité tienes que haber tenido todo tu proceso de elecciones de comité, ¿sí? Entonces, ¿qué más van a verificar? Si el riesgo es grave, inminente, entonces proceden a una paralización, ¿no? O si es que no es grave, entonces van a ellos evaluar, ¿no? Si es subsanable, medidas inspectivas de advertencia o requerimientos, te van a pedir ciertos controles, muy aparte de los documentos previamente que tú ya debes haber tenido, pero si es insubsanable, es paralización, no es negociable. Esto es cuando hay accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, va acá de frente, ¿ya, amigos? No es que, ay, Marco, ha sido un accidente de trabajo, pero es subsanable, ha sido pequeñísimo, ha sido un accidente cortísimo, entonces es subsanable, ¿ya? No, amigos, eso entra acá, ¿ya? Cuando es accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales detectadas, eso entra acá, insubsanable, ¿sí? Entonces, paralización, ¿sí? Actividad de infracción. Ahí de frente hay infracción. También hay una tipificación de las infracciones, que en este caso son las tipificaciones de infracciones que maneja SUNAFIL. Leve, grave y muy grave es el criterio que están manejando. En el caso de las graves, no informar a las autoridades competentes del accidente de trabajo mortal o incidentes peligrosos. Para el caso de la presentación del día de hoy, que ha sido investigación del accidente, amigos, el no informar, el no notificar en los formatos correspondientes y por casilla electrónica sería una infracción grave. No comunicar las demás acciones de trabajo al centro médico asistencial, ¿no? Si no comunicas, amigos, también se considera una infracción grave. No realizar la investigación o implementar medidas preventivas insuficientes. También, amigos, si no realizas tu investigación con los puntos que ya hemos mencionado, recuerda, siempre en tu investigación de accidente debes tener claro la metodología que vas a utilizar. Hemos visto en el transcurso de la presentación varias metodologías. Tú elige la que mejor te convenga, que mejor te guste y la que te sea más práctica. ¿Sí? Entonces, ¿eso dónde está? Eso está en el artículo 27.2 del Decreto Supremo 019-2006 TR. Ahí está en la tabla de sanciones y ahí también nos habla de cuáles son infracciones graves. Y para este caso hemos separado acá estas de acá porque vienen a tallar al tema del día de hoy. Y tenemos acá también la escala de multas, nuevamente la presentamos, expresada en soles, la tabla actualizada para el 2024, en la cual vemos cuándo es grave, cuándo es muy grave, dependiendo de la empresa. Por ejemplo, si ha habido un accidente de trabajo y es una pequeña empresa, ya, primero, si nos dice pequeña empresa, ya, ok, nos categorizamos acá. Gravedad de la infracción, veamos acá número de trabajadores afectados. En este caso, por ejemplo, si es, digamos, una empresa de industrial, por ejemplo, de fabricación de tazas, digamos, de tazas. Entonces, si fabrica tazas, estaba en la línea de producción donde ocurrió el accidente, entonces fue en la máquina. Si identificamos que fue en la máquina, ¿cuántos trabajadores manejan esa máquina? Si identificamos, por ejemplo, 6, entonces sería acá, ¿no? De 6 a 10 trabajadores afectados, de 6 a 10, ¿ya? De esos 6 a 10 entramos en esta tabla de acá. Ahora bien, la falta
el incumplimiento que hemos tenido ha sido leve, ha sido grave o ha sido muy grave. Muy grave sería, por ejemplo, no tomar las medidas preventivas previamente o no hacer la identificación de peligros y riesgos previamente para esas labores. Entonces estaríamos hablando de una multa, una sanción de 5.000 soles, ¿no? Y así vamos categorizando dependiendo a cuál sea la realidad del suceso, del hecho en cuestión, ¿sí? Bien, amigos, hasta ahí agradezco la participación de todos ustedes. Si hay consultas o dudas, voy a tomar un print de fotos, no se vayan aún. Por favor, los que pueden, enciendan sus cámaras.